Hoy empezamos el estudio del libro de Judas. Comenzaremos leyendo la carta de Judá del versículo 1 al 16. Judas, capítulo 1, versículo 1 dice así: Judas, un siervo de Jesús el Mesías y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, poniendo toda diligencia en escribirlos acerca de nuestra común salvación. Tuve necesidad de escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Y quiero recordaros como a concedores que sois de todas las cosas que Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido a pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad blasfemada de las potestades superiores, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, conteniendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden y en lo que por naturaleza entienden. En esto se corrompen como los animales irracionales. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son muchas ocultas en vuestros agafes, que comiendo con vosotros sin temor, que apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos
y convencer a todos los impíos de todas las obras impíos que hicieron impíamente, y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Hagamos una pequeña introducción de la carta antes de entrar al estudio de ella. Esta carta pudo haberse perdido fácilmente durante los primeros siglos de la era cristiana, pero fue preservada por la providencia de Dios. Esta carta fue aceptada por los concilios de la primera iglesia. Reconocieron su posición canónica en la última década del siglo IV en el Concilio de Cartago. Judas no dirige su carta a ninguna iglesia en particular, sino que en cierto sentido habla a toda la iglesia. Ante sus destinatarios se identifica como hermanos de Jacob. Este Jacobo es el que también conocemos como Santiago y quien escribió la epístola de Santiago. El Judas, que se denomina siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, al igual que Santiago, él es un siervo de Jesucristo y es un hermano de Santiago, el muy conocido líder de la iglesia de Jerusalén. Tanto el libro de los Hechos como la epístola de Santiago nos informan que Santiago trabajó fielmente como siervo del Señor. Fuera de lo que la epístola misma nos dice, no tenemos ninguna otra información acerca de la obra de Judas. El modo en que él se autoidentifica lo pone en el ámbito de la luz que ilumina a su hermano Santiago. Esta identificación sin duda resultó ser uno de los factores decisivos en la acepción de la epístola por parte de la iglesia primitiva. Recordemos que Judas es de la región de Galilea, donde se hablaba arameo, pero también griego. Judas escribe la carta en un griego aceptable, sencillo y vigoroso. Se dice que su carta no es de un artista literario, sino que un apasionado profeta cristiano. En su carta, en su tarea de advertir a sus lectores, él busca apoyo en los escritos del Antiguo Testamento, mencionando 3 episodios de la historia bíblica: los israelitas incrédulos en el desierto, a los ángeles rebeldes y a los inmorales habitantes de Sodoma y Gomorra. También hace otras menciones históricas que veremos en próximos estudios. A lo largo de toda la epístola, Judas tiene una manera peculiar de organizar
su material en un patrón triple. Veamos ejemplos en los primeros versículos. Los destinatarios han sido llamados, son amados y preservados en el primer versículo. Luego, en el segundo, Judas enumera la misericordia, la paz y el amor. Y también en el versículo 8 dice: los apóstatas inmorales se contaminan el cuerpo, rechazan la autoridad y insultan a los seres celestiales. Judas explica que tenía sumo interés en escribir acerca de la salvación que todos tenemos en común, además de instruir sobre los puntos de la doctrina cristiana de la fe. Él insta a todos los creyentes a luchar por la fe, que se les entregó a los santos de una vez por todas. Más adelante lo veremos más detalladamente, pero al acercarse al fin de la epístola, Judas anima a los destinatarios de la carta a edificarse mutuamente en su santísima fe y exhorta a los lectores de su carta a mostrar misericordia a los que dudan. Una gran parte de la epístola que enseña a los creyentes cómo oponerse a los apostatas que han infiltrado su comunidad y les advierte en contra de la influencia perniciosa que estos impíos pueden tener. También vemos cómo describe a los herejías, les llama de varias maneras: infiltrados, impíos, los que niegan a Jesús, entre otras. Los presenta como gente inmoral que contaminan sus propios cuerpos, que no reconocen ninguna autoridad superior y que tienen la audacia que insultar a los seres angélicos. No se conoce exactamente quiénes fueron los lectores originales de la carta, pero por el contexto y el contenido podemos deducir que los destinatarios de la epístola conocen bien el Antiguo Testamento, ya que el autor alaba por conocer los hechos pertinentes acerca de Éxodo, de los ángeles, Sodoma y Gomorra, y conocen los nombres de Caín, Balaam y Coré. Viendo todos estos detalles, se podría deducir que los primeros destinatarios eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana y judíos cristianos que vivían en la dispersión por todo el Medio Oriental. Empezaremos el estudio de la carta volviendo a los dos primeros versículos, donde vemos la presentación y saludos de Judas. Dice así: Judas, un siervo de Jesús el Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. Misericordia y paz y amor os sea multiplicados. Busquemos en Marcos capítulo 6, versículo
3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de Miriam, y el hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Los que son considerados hermanos de Jesús no fueron creyentes desde un principio. En Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5, Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Juan capítulo 7, versículo 1 dice así: después de estas cosas, Jesús recorría Galilea, porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Y estaban cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Después de que Jacobo fuera testigo de la resurrección de Cristo, él y sus hermanos se convirtieron al cristianismo. Esto lo leemos 1 Corintios capítulo 15, de versículos 3 al 7. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 7. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 dice: porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. También leemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice así: todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración, con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y aquí vemos que todos juntos esperaban la Pentecostés. A partir de este punto, la primera iglesia empezó a trabajar para la divulgación de la palabra y del Mesías. Este tema también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Preguntémonos un momento el por qué Judas escribiría esta carta. Sabemos que Judas la escribió para
alertar sobre falsos profetas. Recordemos que Pedro también escribió sobre el mismo tema y lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún el soberano de los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales serán difamado el camino de la verdad. Y por avaricias os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición dormita. Y también lo leemos en el capítulo 3, versículo de 3 al 7, dice así: conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste, cosas por las cuales del mundo de entonces pereció inundado por agua, pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta alerta de Pedro también sirvieron de base para la carta de Judas escribió. Como receptor de los mensajes, Judas quiso dar su opinión y apoyo a estos mensajes. En el versículo 3 dice: tuve la necesidad de escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada por los santos. Podemos considerarla una traducción con palabras suaves. En la versión que griego antiguo tenemos la expresión paradodeisei, que solo se utilizaba para dar órdenes a los soldados de los ejércitos. Es una lucha, una guerra en defensa a la verdadera palabra y contra aquellos que la atacan y falsean con ella. Es una llamada a la batalla. Es un llamamiento para dejar las arpas y tocar las trompetas de la guerra. Jesús es el cabeza que lidera y el ejército que lucha con él son sus hermanos y los hermanos de estos. Estos fueron llamados santos, aquellos que son elegidos para la lucha.
La salvación no empieza en los humanos por necesidad, sino que empieza en la providencia de Dios. La salvación no empieza en los humanos por necesidad, sino que piensa en la providencia de Dios. Leemos Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 16. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 16. Romanos capítulo 9, versículo 10 dice así: y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de Isaac nuestro padre, porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. No por obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob más a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así dice: no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no empieza en los humanos por necesidad, sino que empieza en la providencia de Dios. Reflexionemos en este tema. No somos nosotros el centro del mundo. No somos nosotros quien dirige el barco. Todo lo que hacemos tiene un propósito, y este propósito empieza y acaba en Dios. Repetimos: no somos nosotros el centro del mundo. No somos nosotros quien dirige el barco. Todo lo que hacemos tiene un propósito, y este propósito empieza y acaba en Dios. Los planes de Dios solo los podemos entender una vez estemos junto a Él en los cielos. Durante nuestra estancia en la tierra, nunca podemos llegar a entender cuáles son sus propósitos. Nunca. La discusión sobre cuáles son los propósitos de Dios es inútil estando en la tierra, ya que por mucho que se quieran entender o descubrir, nosotros no tenemos esa potestad. Veamos en Deuteronomio capítulo 29, versículos 9. Dice, capítulo 29, versículo 9, dice así: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, el propósito de Dios, predestinaciones, cosas, todos para salvación. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios.
pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Los mandamientos. A nosotros se nos dieron unas leyes que debemos cumplir. Este es nuestro único deber. Los llamados secretos son aquellos que no debemos cuestionar y solo obedecer, aceptar. También vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación en santificación de espíritu y fe verdadera, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Así pues, hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas con que fuisteis adoctrinados, bien por palabra o por nuestra epístola. Y nuestro mismo Señor Jesús el Mesías, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. La palabra nos enseña que somos escogidos por la predestinación de Dios. Somos elegidos por la gracia divina para alcanzar la gloria. Lo leemos en Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 30. Romanos 8, versículo 26 al 30. Dice así: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Todo está
desde el principio planeando y pensando por Dios. Dios tiene una idea que por mucho que la queramos entender o cambiar es intocable por nosotros. La predestinación y el llamamiento de Dios van en conjunto dentro de este gran plan. Repetimos, todo está desde un principio planeando y pensando por Dios. Dios tiene una idea que por mucho que la queramos entender o cambiar, es intocable por nosotros. La predestinación y el llamamiento de Dios siempre van en conjunto dentro de este gran plan. El Espíritu Santo trabaja constantemente dentro de nuestros corazones para que podamos recibir al Mesías y así podamos seguirle junto a la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, nosotros no conoceríamos nada y estaríamos perdidos. Gracias a la labor del Espíritu Santo, somos conocedores de nuestra doctrina, nuestro destino. El Espíritu Santo trabaja constantemente dentro de nuestro corazón para que podamos recibir al Mesías y así podamos seguirle junto a la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, nosotros no conoceríamos nada y estaríamos perdidos. Gracias a la labor del Espíritu Santo, somos conocedores de nuestro destino, tal y como llamaba Judas a los escogidos. Somos santos por ser escogidos por Dios para ser salvo y vivir para su gloria eterna. Tal y como llamada Judas a los escogidos, somos santos por ser escogidos por Dios para ser salvos y vivir para su gloria eterna. Como dice en el texto de Judas que hemos leído al principio, no solamente somos escogidos, sino también guardados. Somos escogidos, sino también guardados. Como quien guarda muy delicadamente las copas de vidrio, somos guardados cuidadosamente para que no nos rompamos. Dentro de Jesús es donde mejor protegidos estamos. En varios versículos de la carta de Judas se destaca esta protección que recibimos aquellos que seguimos a Dios. 4 veces. Dentro de Jesús es donde mejor protegidos estamos. En varios versículos de la carta de Judas se destaca esta protección que recibimos aquellos que seguimos a Dios. Aquellos perturbados son descuidados hasta el día del juicio, pero a sus hijos Dios les protege y resguarda hasta el final. Aquellos perturbados son descuidados hasta el día del juicio, pero a sus hijos, su pueblo,
somos, Dios les protege y resguarda hasta el final. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.